Capítulo 22. El último viaje de Ruby a tu izquierda. Gritó Adam. Ruby se apartó del camino, sin siquiera mirar mientras la pata del robot cangrejo intentaba aplastarla. Puede que no confiara en ningún miembro del Colmillo Blanco, pero cuando estaban en una misión, escuchar a sus aliados podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Adam no iba a desperdiciar la vida de un peón valioso como Ruby, y Ruby no iba a desperdiciar su propia vida al no prestar atención a la advertencia de alguien que tenía un mejor punto de vista que ella y un interés personal en evitar que su aliado cayera. Este era el 50º tren que habían derribado en la mitad de días, y Ruby estaba casi agotada por la tensión que estaba ejerciendo sobre su cuerpo. Atlas no había puesto tropas en el tren, sino que lo había llenado con más y más robots con la esperanza de que desgastara al Colmillo Blanco, y estaba funcionando. Luchar costaba polvo y aura, y esas eran cosas que se acabarían tarde o temprano. Un punto de inflexión se produjo al final de la primera semana, cuando Atlas pareció haberse dado cuenta de que no era necesario enviar trenes solo una vez al día. El horario de sueño de Ruby apenas había comenzado a adaptarse tanto a la zona horaria del nuevo reino como a tener que despertarse temprano por la mañana. Ahora, podían llamarla a cualquier hora para luchar, de mañana, de día o de noche. Los trenes seguían llegando. Y viene. Y viene. Y viene. Los tirios deben estar causando un verdadero alboroto si no pueden prescindir de un solo cazador para detenernos. Por supuesto, es posible que simplemente estén asumiendo que lanzar robots para solucionar el problema eventualmente funcionará. Y tendrían razón, no sé cuánto tiempo más podremos seguir así. Ilia y Trifa habían comenzado a alternar misiones, ya que la primera necesitaba reunir suficiente polvo para alimentar su arma y el control del aura de la segunda era tan deficiente que necesitaría tiempo adicional para recuperarse después de cada tren. Actualmente, Trifa estaba con ellas, pero había sufrido un corte bastante desagradable en la pierna y se había retirado, preparando los explosivos para que siguieran siendo útiles. Ruby también estaba sintiendo el ardor, pero la visión en su cabeza de Raven abatiendo una espada sobre ella la mantuvo en marcha. Por más que se quejara, ciertamente estaba mejorando. Ser obligada a combatir contra hordas interminables de enemigos con precisión de computadora y tiempos de reacción de 0 segundos había sido una prueba de fuego que quemó la debilidad. Adam era el único de ellos que no parecía perturbado en absoluto. Debido a su apariencia, cuantos más enemigos le arrojaban, mejor le iba. Ruby podía entender realmente por qué ese joven poderoso se había convertido en un ícono para el Colmillo Blanco. Honestamente, incluso podría haber sido capaz de manejar estas misiones por su cuenta. Como nota positiva, aún no había agregado un segundo nombre a su lista de víctimas de asesinato. ¡Atrás! Gritó el toro fauno en cuestión. Ruby saltó con su apariencia, justo a tiempo para evitar el impacto de uno de los misiles del dron aéreo. Usando el salto para correr a lo largo de la cara vertical de la pared detrás de ella, logró acercarse sigilosamente al último de los 6 droides cangrejo que la habían estado molestando con sus cañones y cortarle las patas traseras mientras Adam lo distraía. Se había vuelto buena en utilizar los puntos más débiles en las arquitecturas de los robots, y los cangrejos eran los más difíciles de derribar. Todas esas patas los hacían terriblemente resistentes, y solo cuando 4 estaban completamente destruidos, o 3 del mismo lado, caían por completo. Dado que podían girar mientras mantenían una posición estable debido a que sus mitades superiores tenían un eje separado de sus mitades inferiores, deslizarse sobre ellos era todo un desafío que se había vuelto buena en superar. «Vamos a por las últimas patas», gritó, habiendo perdido de vista a Adam, pero contando con que estuviera en algún lugar. «Encárgate de los pájaros». Se escuchó un crujido metálico de fondo cuando Adam derribó a los drones aéreos del cielo y cargó contra Mons Lice mientras atacaba. El robot cangrejo la había apuntado y, con su aura tan baja, usar su apariencia para ponerse detrás de él sería un desperdicio. En cambio, hizo girar su guadaña para bloquear su fuego, imitando los movimientos que Adam usaba para absorber el impulso de las balas, y se lanzó hacia adelante a la velocidad humana normal. Le había llevado algo de práctica volverse tan hábil tanto en girar su arma como en mantenerla lo suficientemente firme como para que los disparos la volaran de su mano, pero había valido la pena una vez que la había dominado. Como máquina, no pudo hacer nada más que seguir intentando la misma táctica de dispararle a Ruby de frente a medida que se acercaba cada vez más, hasta que finalmente estuvo justo encima de su nariz.
No había forma de que sus armas apuntaran hacia adentro y la golpearan, así que intentó pisotearla con sus piernas. Ruby pateó al primero mientras volaba hacia ella, luego enganchó a Crescent alrededor de los segundos para girar de nuevo. En lugar de ir a por las piernas, decidió saltar al final y decapitarlo, terminando la pelea. Aún quedaban algunos bípedos, pero Ruby los dejó para que Adam los limpiara y se apresuró a ver si Trifa necesitaba ayuda con los detonadores. Habían ganado el tren, pero si avanzaba demasiado por la vía, la base militar a la que se dirigía podría enviar algunos refuerzos. Trifa. ¿A dónde fuiste? Aquí, Ruby corrió hacia el sonido de la voz del fauno y la encontró tirada en el suelo. Le empujó la bolsa de explosivos a Ruby. Llévenlos. Terminen la misión. Déjenme aquí. Cállate de una vez, Trifa, dijo Ruby con voz cansada. A estas alturas, ya estaba harta de las estupideces de Trifa. Casi todos los miembros del Colmillo Blanco parecían tener algún tipo de complejo de mártir. Si no estaban dispuestos a morir en el trabajo por alguna razón tonta, no eran felices. Ruby supuso que eso era algo que se daba cuando la expectativa de vida promedio era el tiempo que tardaba una bala afortunada en alcanzarte la frente. Ruby agarró la bolsa, sacó la mitad de los explosivos y corrió hasta el final. Ahora que ya no había amenazas, podía usar su semblante sin mucho miedo. Una vez que las colocó, corrió hacia Trifa, tomó el resto del contenido de las bolsas e hizo lo mismo con la otra mitad. Adam le hizo un breve gesto con la cabeza cuando pasó a su lado las dos veces, indicándole que volvería a recuperar a Trifa. En definitiva, una misión bien realizada. El tren quedó destruido, Trifa solo salió con heridas leves y la base convexa estaba mucho más cerca de caer. Era solo cuestión de tiempo antes de que Atlas declarara perdida la base y Ruby pudiera dejar a estos locos. Por supuesto, no eran los únicos que hacían cosas. Los demás no cazadores del campamento se habían ocupado de diversas tareas. La mayoría de ellos eran enviados periódicamente a Atlas utilizando puertas traseras que solo conocía el Colmillo Blanco. Ruby sospechaba que eran simpatizantes de Faunus en la policía los que tenían acceso a las puertas, para robar suministros o completar otros objetivos que su alto mando había considerado dignos de utilizar su tiempo. La mayor parte de esto era información que Ruby no debía saber, pero los labios tendían a soltarse mucho más cuanto más se alejaba uno de Menagerie. Allí, en el corazón de Whitefam, todos observaban el procedimiento adecuado. Allí, habría sido completamente impráctico ocultarle a Ruby todos sus planes operativos. Eso no quiere decir que los anunciaran, pero nadie se esforzaba demasiado por ocultarlos. Aunque algunos podrían haberse hecho amigos gradualmente de estos terroristas y haber descubierto la personalidad innata que hay en todos los seres vivos, llegando incluso a desarrollar una comprensión empática de sus razones para rebelarse contra el mundo, Ruby no lo hizo. No lo había hecho. Esa gente de Whitefam, aparte de Ilia, todos eran escoria. En cuanto a Adam, era un maníaco egoísta que parecía no haber superado nunca a una mujer llamada Blanquette, y eso era apropiado porque ella parecía ser su manta de seguridad que usaba para asustar a los humanos temibles. Ahora que ella se había ido, estaba atacando y expandiéndose en todas direcciones, viendo hasta dónde podía llegar y no encontrando resistencia. A diferencia de Ruby y Roman, no descubrió consecuencias por sus fechorías, por lo que se envalentonó en una espiral autodestructiva que inevitablemente terminaría en él pensando que podía enfrentarse a todo el ejército atlesiano con solo su espada, su ira justa y su pene exagerado. En cuanto a Trifa, ella era igual de mala. Ella era la esencia de lo que Ruby no podía soportar del Colmillo Blanco en general. Esta no era la primera misión en la que se había ofrecido voluntariamente a dar su vida con valentía en un movimiento de riesgo totalmente innecesario. Habría sido noble si no fuera por el hecho de que una de sus 3 luchadoras que estaba tirando su vida a la basura en realidad estaba perjudicando sus esfuerzos. Ruby tuvo que preguntarse si realmente había sufrido la lesión en la pierna que le impedía ponerse de pie durante el combate, o si simplemente había dejado que sucediera para saciar su necesidad de ser una víctima trágica. En cuanto a Yuma, estaba muerto. Aún así. Sinceramente, Ruby solo había podido soportar mentalmente toda la terrible experiencia recordándose periódicamente que solo estaba usando el Colmillo Blanco como un trampolín hacia una mayor fuerza. Una vez que se volviera más poderosa, Cinder encontraría a Amber y, finalmente, detendrían a Raven de una vez por todas. Y toda la gente de Cinder y Salem también son solo peldaños para que yo pueda devolverle los poderes a Ozpin.
Dioses, hay tanta duplicidad aquí que podría olvidar para quién estoy trabajando realmente. ¿Pero para quién trabajaba realmente Ruby? ¿Ozpin? ¿Le tenía alguna lealtad después de que la había abandonado y la había obligado a cargar con su propia muerte sobre su conciencia? Con cada día que pasaba lejos de su familia y de su vida real, se le hacía cada vez más difícil confiar en que él había hecho lo correcto. Ruby solo lo había escuchado en primer lugar porque estaba angustiada, y él había aparecido como una figura de autoridad en el momento de mayor necesidad de su vida. ¿Buena bruja? Era lo mismo que Ozpin, pero ni siquiera había tenido que morir por esto. La directora reinante de Beacon era la única que podía sentarse cómodamente en su castillo mientras todos los demás sufrían. Ella misma era solo una niña. No tenía idea de lo que estaba haciendo allí. Era un caos. No había nadie a cargo. Ningún adulto elaboraba un plan, ningún niño precoz lo llevaba a cabo. Puro caos. ¿Cuánto tiempo estará fuera de servicio? Preguntó Ilia, mirando a los médicos atender a Trifa, que se quejaba ruidosamente. 3 días por lo menos, dijo Adam. Son unos 10 trenes, suponiendo que no aumenten la velocidad, dijo Ruby, respondiendo la verdadera pregunta de Ilia. Lo cual harán, Ilia no lo dijo exactamente, más bien lo grunó. Lo harán, convino Adam asintiendo. Eso significa que ambos trabajarán a tiempo completo hasta que ella se recupere. Ilia, te aconsejo que te abastezcas de polvo y descanses de inmediato. No tenemos idea de cuándo los exploradores detectarán el próximo envío y debemos estar preparados. Ilia volvió a gruñir y Ruby le pasó un brazo por los hombros antes de que Adam pudiera cuestionar su actitud para el combate. No estaba en condiciones para el combate y eso era obvio, pero Adam no podría sacarla de la misión, así que no haría ninguna diferencia. Vamos, niña. Te llevaremos a otro lugar. A pesar de ser más joven, más baja y menos experimentada que Ilia, Ruby fue quien ayudó a la chica camaleón a regresar a su tienda y colocó una almohada debajo de su cabeza antes de que pudiera desmayarse. No te preocupes. Trifa es una tonta que se lastimó porque quiere ser venerada por las generaciones futuras por morir, por estar en la línea de fuego. A ti no te pasará lo mismo porque no quieres eso. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Ruby suspiró y le dio unas palmaditas en la cabeza a Ilia mientras repetía sus miedos una y otra vez. Aunque fuera una usuaria de aura, esta no era una cazadora. La diferencia estaba en su disposición. Ruby sabía que su aura la protegería y tenía suficiente confianza en sus habilidades como para contar con ella cuando se lanzó de cabeza al combate sin ninguna preocupación en el mundo. Había estado haciendo esto desde la infancia y confiaba en sí misma y en su bebé para que la acompañaran hasta el amanecer. Ilia debió unirse al colmillo blanco en sus últimos años de adolescencia, ya que no estaba acostumbrada a escenarios que amenazaran su vida y no parecía tener el coraje para entrar voluntariamente en ellos. El miedo a la muerte no era algo descabellado, pero era algo que solo ocurría en la vida de los civiles. Eso era lo que era Ilia. Una civil que había desbloqueado su aura. No había nada de malo en ser normal, ¿no? Ilia, estamos haciendo lo mismo una y otra vez, tren tras tren, dijo Ruby. ¿Qué probabilidades hay de que mueras esta vez, cuando ya lo hemos hecho todo sin problemas antes? Voy a morir, voy a morir, voy a morir, Ruby suspiró. Intenta dormir un poco. Las cosas se verán mejor cuando Adam y yo estemos refrescados y tú estés. La voz de Adam llamó desde lejos. Rose. Amitola. Ruby reprimió sus gruñidos, acarició a su compañero camaleón de peluche y abrió la puerta de la tienda. ¿Qué? Se ha avistado el tren, dijo un fauno que estaba cerca. ¿Estás listo? Voy a morir, no pudo evitar reírse ante el canto constante de la niña mayor. No vas a morir, Ilia. Ilia no levantó la voz, pero su consternación era evidente. No puedes protegerme, estás agotada por el último tren. Adam no puede protegerme, él es quien me va a matar, voy a morir hoy. No, 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 Rose. ¿Dónde coño estás? Ya llegamos, coño. Gritó Ruby en respuesta. Danos un minuto. No tenemos un minuto. Gritó en respuesta. El tren partió antes. Maldita sea, se maldijo Ruby para sí misma. Si un solo tren nos adelanta, todo el trabajo que hemos hecho se desperdiciará. Todo nuestro progreso se irá al traste, entonces Adam podría enfadarse y Ilia o yo podríamos morir. Ilia, tenemos que irnos. Ella siguió murmurando para sí misma mientras Ruby la levantaba y le entregaba la espada látigo que estaba en el suelo.
Ilia logró seguirla, pero era más como si estuviera en piloto automático y fuera susceptible a la insistencia de Ruby en la dirección correcta que como si hubiera ganado coraje para superar sus miedos paralizantes. Al final, Ruby tuvo que guiar a Ilia hasta Adam. Cuando se subieron a este tren, Ruby tenía un 45% de aura. No había tenido tiempo suficiente para regenerarse por completo y, aunque Crescent Rose estaba recargada, no tuvo más opción que retroceder y dejar que las demás tomaran el mando. Si criticaba a Trifa por ponerse en peligro y hacía lo mismo, sería la mayor hipocresía del mundo. Aún así, odio ver a Ilia en tanto peligro, pensó Ruby mientras partía a un robot en dos antes de que pudiera siquiera levantar su arma. Y después prometí no dejar que le hicieran daño. De todos modos, todo estaría bien. Mientras Ilia no muriera, Ruby lo haría, si no muriera ni resultara herida, Ruby cumpliría su promesa. Solo necesitaba vigilar de cerca su pergamino y estar atenta a la temida aura roja. En ese sentido, tuvieron suerte. En realidad, este tren parecía tener menos robots. Tal vez Atlas estaba corriendo. ¡Oh, mierda! Gritó Ruby, cuando aún no habían pasado 10 segundos desde que comenzaron los ataques. Es una trampa. Adam se giró para mirar a Ruby mientras ella corría hacia adelante y se arrojaba sobre Ilia, sin saber exactamente cuál era el problema, pero completamente seguro de que había un problema. Atlas era Atlas. No se quedó sin drones robóticos para lanzar contra las personas que consideraba indignas de vivir. Tenemos que salir de aquí. Gritó Ruby. Adam. ¡No! Rugió. Si retrocedemos ahora, perderemos todo el progreso. Yuma murió por esto, estúpido humano. Hay muy pocos, había estado medio esperando que todo el tren explotara, dado que tenía en mente explosivos después de usar tantos de ellos. Por lo tanto, cuando un equipo de cazadores se lanzó desde el costado de una de las cajas de suministros y abrió fuego contra ella, fue bastante inesperado que su aura recibiera los primeros 3 impactos antes de que ella y Ilia rodaran para cubrirse. Adam, que no esperaba nada en absoluto, recibió varias balas de ametralladora en el aura del estómago. Atlas ya había tenido suficiente y estaban enviando a sus mejores hombres para eliminar a los subversivos de Luite Fang. Ruby reconoció el blanco y el azul de sus uniformes como los del cuerpo de especialistas. Esta iba a ser la pelea de su vida. Atlas. Gritó Adam, como si el nombre de su enemigo fuera su propio grito de guerra. Sin pensar en su seguridad, cargó contra la unidad de 4 con la espada por delante. Ruby se aseguró de que Ilia no estuviera herida, examinó rápidamente los alrededores y comprobó si había otras sorpresas desagradables. Los especialistas debieron haberla oído gritar sobre una trampa y decidieron rebelarse antes de perder el elemento sorpresa. Dios mío, vamos a morir de verdad, dijo Ilia, tapándose los oídos con las manos mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en su posición sentada. Esto es todo. No si luchamos. Dijo Ruby, asomándose por la esquina a tiempo de ver a Adam abatir a uno de los cazadores. Si puedes aturdir a uno de ellos mientras Adam se ocupa del otro, yo puedo encargarme del tercero. Ya han perdido a uno y probablemente esperaban que una emboscada fuera su principal ventaja después de que los robots ya nos habían derrotado 2 veces en un día. Podemos hacerlo. Vamos a morir, voy a morir aquí, mamá, papá, no quiero morir. Ruby intentó sacar a Ilia de su trance, lo logró, pero también la hizo llorar. La mente de Ilia no estaba en la pelea y, en ese momento, sería más una carga que una ventaja. El uso de 2 armas podría darle una ventaja. Ruby tomó a Lightning Lash del suelo, donde Ilia lo había dejado caer, y se puso de pie. Ilia la agarró de la muñeca y le rogó que no se fuera, pero tuvo que ser ignorada. Adam ya había apuñalado a un segundo especialista en el cuello y estaba pasando al tercero, pero el pergamino de Ruby decía que tenía un 10% de aura. No es suficiente con usar su apariencia, lo que significa que en realidad comenzará a recibir daño pronto, mientras cargaba contra los híbridos de soldados y cazadores, empuñando a la vez su propia arma y la de Ilia. Ruby no luchaba por su propia vida, sino por la de Ilia. Ilia era ¿cómo decirlo? Era como un bastión de seguridad contra la tormenta. Ruby había visto tantas cosas horribles y había visto morir a tanta gente inocente antes de tiempo, pero Ilia sobreviviría y seguiría disfrutando de su vida, y el mundo sería mucho más brillante gracias a la influencia de Ruby. Tenía que proteger a su amiga, porque si lo hacía, habría hecho al menos una cosa buena en esta maldita misión suya. El solo hecho de saber que Ilia estaba ahí fuera sería suficiente para que Ruby siguiera adelante.
Después de la batalla, Ruby reconstruiría lo que había sucedido después de que la lucha o huida aterrizara firmemente en el campamento de lucha. Después de la batalla, Ruby recordaría cómo no había estado pensando en sus numerosas falsas alianzas o en el gran objetivo de Raven o en por qué los especialistas habían sido enviados a pesar de que Tyrion tenía la tarea de mantenerlos fuera de sus manos. Después de la batalla, Ruby se daría cuenta de que había estado preparada para matar a sus enemigos para mantener con vida a sus aliados, a pesar de que sus verdaderos aliados eran los especialistas y su verdadero enemigo era el colmillo blanco. Después del hecho, Ruby recordaría muchas cosas. Pero durante la pelea, no pasaba por su mente nada más que cómo salir con vida. Estaba confundida por la ira, y la mayoría de sus ataques ni siquiera los hacía conscientemente. Diablos, apenas podía recordar la mayoría de ellos el momento después de que los ejecutara. La memoria muscular se apoderó de ella, y Ruby se encontró sumergiéndose en los movimientos que había practicado con Cinder en el pasado en Everneath. 3 golpes, uno con Crescent para desarmar, uno con Lightning Lash para romper el aura, y uno para, maldita sea, el otro especialista le había quitado a Crescent de las manos. Maldito sea. No, no importa, estaba muerto. Adam, otra vez, incluso con el aura rota, 3 de 3 contra los humanos que odiaba tanto. Ruby volvió a concentrarse en su especialista. Era el último miembro sobreviviente de su equipo y había miedo en sus ojos cuando el humano y Faunus se acercaron a él. Metió la mano en su abrigo para agarrar lo que parecía una granada, pero Ruby le disparó en la mano, lo que le hizo soltarla. El objeto aterrizó boca abajo en el suelo y el rostro del hombre se iluminó con una sonrisa maliciosa. Ja. Yo gano. Las puertas por las que habían entrado se cerraron con un silbido, al igual que los gruesos refuerzos de metal que había detrás de ellos. Al mismo tiempo, las barras de metal se cerraron sobre las ventanas formando patrones cruzados, atrapándolos dentro y bloqueando todas las vías de escape. No. Tú pierdes. Tú mueres. Adam apuñaló a Wilt en el abdomen, reventándole el corazón en un chorro de sangre, pero murió con una sonrisa en el rostro. Maldito seas tú y todos los humanos. Ruby dejó escapar un suspiro, se secó el sudor de la frente y se dio la vuelta para ver si Ilia estaba bien. Mientras Ilia estuviera bien, todo podría valer la pena. Ilia estaba bien. Parecía un poco conmocionada y se agarraba las rodillas con tanta fuerza que uno podría pensar que tenía miedo de que se le cayeran las piernas, pero estaba completamente ilesa. Ruby, gruñó Adam detrás de ella. Detonador, podemos atraparlos en un minuto, dijo, apoyándose en Crescent. No era el cansancio lo que le debilitaba las rodillas, sino la disminución de la adrenalina. Su cuerpo estaba tenso para seguir luchando, pero ya no había enemigos. Rose, la humana, el objeto que dejó caer era un detonador. Ruby miró al soldado caído y vio que, en efecto, era cierto. Había sacado una especie de botón y había caído boca abajo. Eso explica por qué se reía. ¿Por qué no explotó inmediatamente? Preguntó Ruby. Arrogancia atlesiana. Probablemente querían darle tiempo a los supervivientes entre sus especialistas para que se bajaran del tren. Eso sonó más a compasión que arrogancia, pero no era tarea de Ruby corregirlo. ¿Por qué estás sosteniendo a Lightning Lash? Preguntó Adam. Estaba apoyado con fuerza en Wildy, por lo que parecía, estaba exhausto por la pelea. Ruby pudo ver varias líneas de sangre y rasgaduras en su atuendo que debieron haber sido el resultado de haber derribado a un equipo completo de especialistas. Estamos atrapados aquí, dijo Ruby, mirando hacia las ventanas. Ninguno de nosotros podría pasar por las rejas. Ruby, respóndeme. ¿Por qué tienes a Lightning Lash en la mano? Nuestros propios explosivos. Dijo Ruby, chasqueando los dedos. Sí, no sé, los partiéramos por la mitad, ¿crees que la explosión sería suficiente para abrir una de las puertas sin matarnos a todos? Adam tosió sangre en el suelo, sin hacer ningún esfuerzo por taparse la boca mientras pensaba en ello. Tal vez. ¿Estarías apostando a utilizar la cantidad justa de polvo para comprometer la integridad del acero sin hacer estallar las bombas de los atlesianos? Sin embargo, no sabemos dónde están ni cuánto tiempo pasará hasta que exploten, no tenemos muchas opciones, dijo Ruby. Ella era la que tenía la bolsa, pero Adam tenía experiencia con los artefactos explosivos improvisados, así que sacó una y se la entregó. Te la dejo a ti.
Ella esperaba que él hiciera algún procedimiento altamente científico como desmontar la carcasa explosiva y separar cuidadosamente la munición con precisión paramilitar, pero Adam simplemente colocó la bomba sobre la espada de Will, y empujó hacia abajo hasta que se cortó en dos pedazos desiguales. El más grande de los dos cayó al suelo y se alejó rodando, mientras que Adam sujetó el pedazo más pequeño y se lo entregó a Ruby. Darse prisa. Ella lo hizo. Lanzándola por los aires hacia el extremo vacío de los vagones del tren, le disparó en el cenit con Crescent Rose. La bala impactó en la media carga justo antes de que ésta chocara con las puertas, y la explosión que siguió hizo que a Ruby se le pusieran los pelos de punta. Cuando el humo se disipó, ella miró hacia la puerta. Todavía está sellado. Ilya, que había salido de su trance inducido por el terror para unirse a ellos, le tendió a Ruby el trozo más grande que quedaba de los cortados, después de haberlo recogido. Mantenía el otro brazo cerca del pecho como para acunarse o abrazarse. Prueba esto. Si falla, hacemos una carga completa. Ruby arrojó el explosivo más grande, alineando la bala de encendido con precisión milimétrica. Esta explosión de fuego y llamas fue mucho más grande, y la onda expansiva que siguió casi derribó a Ruby. El precario equilibrio de Adam se perdió cuando su improvisada espada se le resbaló de las manos y cayó al suelo junto a Wilt. Habían pasado unos 30 segundos desde que el especialista había soltado el gatillo, y Ruby realmente no quería ver qué pasaba cuando alcanzaron otro número redondo como un minuto. No hace falta que le dispares en el aire, gimió Adam desde el suelo. Puede estar en el suelo cuando explote. Ruby metió la mano en su bolso y sacó una carga de tamaño completo. Siguiendo el consejo de Adam, la hizo rodar por el suelo hasta la puerta, alineó la mira de Crescent Rose y disparó. La explosión la derribó a ella y a Ilya, y Adam fue arrastrado hacia la parte trasera del auto. Ruby estaba tan desorientada que tuvo que agarrarse del borde de una gran caja y levantarse con ella. Le zumbaban los oídos y apenas podía escuchar el mundo que la rodeaba. Sin embargo, podía ver y la pálida luz del sol del mundo exterior que se filtraba a través del metal destrozado donde habían estado las puertas era visible para ella. Ruby sacudió la cabeza y esperó un segundo a que volviera a orientarse antes de ofrecerle una mano a Ilya. Tenemos que irnos, dijo. Ilya aceptó la mano, asintiendo una vez como agradecimiento a Ruby. Ruby tiró de Ilya con tanta delicadeza como pudo hacia la salida del vagón. Suponiendo que los atlesianos tuvieran la intención de acabar con el colmillo blanco, sus propias bombas harían el trabajo de derribar el tren. Ruby, Adam no aguanta. Déjalo. Estaba preguntando por qué tenía a Lightning Lash e insistía en que se lo dijera. Ruby, él está herido. No podrá salir si lo dejamos. Ruby siguió tirando de Ilya, lo que la incitó a irse. Ese es el punto. Ruby, morirá. Sí. Vuelvo a lo mismo. Te prometí que no te dejaría morir y así es como lo haré. Ilya miró al fauno caído, que los observaba con incredulidad. Ruby, tenemos que... Ruby tiró de Ilya hacia adelante, prácticamente lanzándola frente a ella. Luego, le dio una bofetada en la cara. Si quieres quedarte atrás y morir, o si quieres salvarlo para que pueda matarte por desertar, Ruby pasó junto a Ilya enfadada, con las manos a los costados. Semi-invitada. Lo mataron. Gritó Ruby. Asesinaron a Adam como si fuera un animal. Así es como nos ven a los faunos. La multitud rugió en señal de aprobación. Podía ver a Ilya apartando la mirada con aire culpable, pero la ignoró. Enviar especialistas debía haber sido el último intento de Atlas por resolver la situación, porque claramente no estaban dispuestos a dedicar más esfuerzos a abastecer la base después de que les había costado tanto. La base estaba siendo evacuada y ya se habían visto cantidades sobrenaturales de Grimm rebuznando en las paredes. Claramente, la influencia de Salem, aunque Ruby no podía decirle eso a la multitud. Ni siquiera nos dejaron recuperar su cuerpo para un funeral. Ilya ya no hablaba con Ruby. Ruby todavía estaba orgullosa de sí misma por haber mantenido con vida a la única amiga sensata que había hecho, y estaba igualmente contenta con el anuncio privado de Ilya de que regresaría a Menagerie y se tomaría un tiempo libre del colmillo blanco, pero Ruby también perdió a Ilya. Había sido la adrenalina lo que la había hecho ser tan agresiva al convencer a Ilya de que dejara a Adam a su suerte. Esa era la verdad, y ni siquiera era un engaño. Ruby había estado tan emocionada, y su corazón se había acelerado, y Adam era un monstruo, y griega. Ilya era la única persona que quería seguir con vida, la única persona a la que Ruby podía proteger. Se suponía que ella era la única buena acción que Ruby podría hacer.
Y tuvo la audacia de cambiar de opinión y decidir que se convertiría en una mártir en el último minuto. Después de todo eso, Ruby no había visto nada más que rojo. Sí, sin duda fueron las intensas emociones de rabia y furia de la pelea las que la hicieron hacer lo que hizo, y esas emociones eventualmente se desvanecerían. Sin duda. Podrían haber hecho que pronunciar un discurso con temática de venganza ante el colmillo blanco fuera más fácil, pero no durarían para siempre. No había ayudado que Ilia le hubiera preguntado qué había querido decir Adam cuando la había llamado humana en su camino de regreso al campamento de Whitefang, y Ruby se había adelantado y había asumido que era una acusación. Ambos habían dicho cosas de las que no podían retractarse, aunque Ruby, en su mayoría. De hecho, solo Ruby. Ilia simplemente se había callado, apartó la mirada torpemente y dejó que Ruby despotricara y le gritara sobre lo ingrata que era y lo mucho que odiaba a los humanos. El colmillo blanco tenía una cadena de mando, pero la fuerza de carácter de Ruby había sido suficiente para convertirla en la figura principal de facto por el momento, de ahí su apasionado discurso de despedida. Tyrian estaba de vuelta en el campamento, sin su habitual sonrisa maliciosa, y le había informado mediante un lenguaje confuso, gestos con las manos y cosas por el estilo que iban a regresar a Salem. Sus habilidades en combate habían mejorado. La misión del colmillo blanco estaba completa y su alianza con Salem probablemente era más sólida que nunca ahora que el mártir de Adam estaba asociado con Ruby, que había cumplido su última misión después de su caída. El malvado chico malo estaba muerto y la chica buena y amable estaba viva y abandonaba a los terroristas que la habían puesto en peligro. Ruby ni siquiera había tenido que poner en peligro su tapadera. Entonces, ¿por qué la ira no desaparecía?